porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Ustedes pudieran decir eso como el apóstol? ¿Prefiero morir o prefiero quedarme aquí? Usted se lo responde. Porque de ambas cosas estoy contento. Puesto en estrecho, dice él, quiere decir decidido a hacer. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y seguro y confiado en eso, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Pero le voy a anexar el siguiente versículo. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros, o que esté ausente, o sea me vaya, oiga de vosotros que estáis firme en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del evangelio. Sigan. Aleluya, porque vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, póngale atención, sino también que padezcáis por Él. Aleluya. Amén. Qué hermoso, ¿cierto? Como termina la carta, como empieza el capítulo 1 y como termina este capítulo 2, dando a entender que para todos el pan es igual en el reino de Dios. Algunos no lo entendieron. Que para todos tenemos que sufrir. Que para todos como creyentes tenemos que llevar el bulto en nuestro lenguaje popular. Que para todos como creyentes, amados hermanos, vienen tribulaciones. Creyente que no es atribulado no está en la verdad. Creyente que no enfrenta pruebas no está en Cristo. Creyente que no sufre persecución le hace falta consagrarse a Dios, porque es en medio de ello que florece la mano de Dios para darnos la victoria. ¿Cuánto pueden exaltar el nombre de Dios? Aleluya. Meditando esta semana en este contexto, venía a mi mente la vida de los profetas y digo, mire, ninguno de esos profetas está meditando. Ni uno solo puede decir, yo desde que me dediqué como siervo de Jesús he andado tú marchando y marchando y marchando y marchando, siempre celebrando. No, hermanos, no. Me metí a la vida de los apóstoles. Claro, los apóstoles tan chéveres, vivieron con Jesús. Jesús era el que hacía todo, Jesús era el que todo para allá y para acá. Jesús se va y ellos siguen de gloria en gloria. Tenían la gloria en medio de la tribulación, en medio de la persecución, en medio, amado hermano, de la dificultad, en medio de la lucha. Bendito sea el nombre de Dios. Y no hay un solo personaje en la Biblia que haya agradado a Dios que no haya enfrentado sufrimiento, que no haya padecido tribulación, que no haya pasado por pruebas y dificultades. No lo hay, no lo hay. Pero hoy el contexto que dice en el falso evangelio y en el evangelio moderno, que si usted está en Jesucristo, ni enfermedades, ni problemas, ni pruebas, ni persecuciones, ni tribulaciones, ni nada. Pero cuando vamos empezando la vida de Jesucristo, fue una vida perseguida, torturada, injuriada, calumniada, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú debes ser semejante a Cristo y yo debo vivir semejante a Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Sí ven? Esto nos ayuda a comprender, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bendito sea el nombre del Señor. Y espero que ojalá esta frase le permita, en el contexto que les hago, hermano, entender por qué el apóstol decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya miramos una parte sobre esa. Y a ver, quiero que me digan, ¿estuvieron esta semana meditando sobre ese pasaje, sobre esa frase? Como así que para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y llegó alguno a la conclusión de poder decir: ahora para mí el morir es Cristo. Si me toca ya. ¿Sí estuvieron meditando en eso? ¿Estuvieron pensando en eso?
¿Estuvieron analizando eso? ¿O siguen pensando, yo sigo viviendo? Tremendo, ¿cierto? ¿Sabe por qué no sea eso? Porque no amamos estudiar la palabra. No amamos estudiar la palabra. Nos hemos convertido tan religiosos, tan evangélicos, hermanos, que listo, con ir a culto y hacer un devocional y escuchar unas palabras, ya eso es suficiente. Pero no. Jesús le dijo a los que conocían toda la Torá, toda la escritura existente del Antiguo Testamento en su época terrenal, escudriñen las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que hablan la verdad de mí y sobre mí. Póngale cuidado a eso. Y en el libro de Hechos hay una región donde los apóstoles con todo su ímpetu predicaban con toda la unción, pero dice que aquellos cristianos meditaban en la escritura, escudriñando a ver si lo que los apóstoles decían estaba de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo había enseñado. ¿Cuántos alaban a Dios? A lo menos eso deben hacer. Voy a dedicarle esta semana todo el día un pedacito a ver si el pastor está en lo cierto o el pastor está hablando un poco de cháchara ahí que no me trama ya mucho. A lo menos eso, para no ser engañados, iglesia. Pero tengamos cuidado porque hemos perdido el enfoque que como iglesia debemos conservar para mantenernos en esa relación de discípulos, de creyentes, adoradores al Señor. Hoy vamos a mirar resumen de Filipenses 1, 21 al 24, o resumen de vivir y morir en Cristo, que es lo mismo. El tema del domingo fue vivir y morir en Cristo. Hoy el resumen de Filipenses 1, 21 al 24, porque vivir y morir en Cristo está basado en Filipenses 1, 21 al 24. Eso sí, muy bien. Entonces recordemos los dos objetivos a alcanzar, con lo del domingo pasado y hoy. 1, 2 y 3. Viene el camino, ya. ¡Qué bendición! ¿Ya no le tienen pavor a la muerte? ¿Ya no le tienen temor a la muerte? ¿Ya la muerte es su amiga o no? ¡Ay, alabado sea el nombre de eso! La muerte era la mejor amiga que tenía Pablo. ¿Cómo le parece a usted? Y más estando en prisiones, más estando en dificultades, más estando en crisis, más estando en persecuciones, la muerte es el mejor amigo que tenemos. Estando enfermo, la mejor amiga que tenemos es la muerte. ¿Cómo así, pastor? ¡Claro! Isaías 57, 1 y 2 dice: Dios manda la muerte al justo y éste descansa de todas sus dolores y tristezas. Pero estamos moribundos que ya ni el trago de agua. No puedo pasar, pero me quiero levantar. En vez de decirle: Señor, aquí estoy, llévame, estoy listo para irme contigo. No. Ay, le dice, está en la clínica, en la UCI, donde sea, y le dice un familiar, el médico nunca le dice eso, ni la enfermera. Le dice un familiar o un amigo, porque los familiares tratan como que de no darle tanto ánimo, ¿no? Entonces llega el amigo: uy, hermanito, pero si está acabadísimo, uy, se le cuentan los huesitos. Uy, pero hermanita, usted sí tiene color de muerte, no le están haciendo nada aquí. Pero yo me voy a levantar. Yo me voy a parar. No entiende, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ay, maravilloso es el Señor. Lástima que no meditemos en las Escrituras. Resumen Filipenses 1, 21 a 24. Recordamos los objetivos. Recordemos que Pablo estaba sufriendo persecución, estaba sufriendo, amados hermanos, amenazas de muerte, estaba encarcelado, estaba sentenciado, y por eso aparece: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Recuerde que hoy les voy a hacer un resumen. Los versículos que anteceden a este pasaje nos hablan que el apóstol quiere fortalecer el ánimo y la fe de la iglesia. Estoy hablando del versículo 12. Y la fe de la iglesia de Filipos en pro que el evangelio continúe siendo anunciado.
También muestra que hay algunos que anuncian o hablan de Cristo por otros motivos y no por amor, como lo hacía él y los hermanos de la iglesia. Los tales predicaban por envidia, otros por generar contención, y no había sinceridad en su mensaje. Pablo, pues, en contraste con ellos, no es egocéntrico, sino cristocéntrico, aleluya, ya que la única preocupación es la de honrar y la de exaltar el nombre y la obra de su amado Señor y Redentor. Qué bendición, alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que dice: sea que muera o sea que viva, yo lo que anhelo es que Cristo sea magnificado. Bendito sea el nombre del Señor. Otros dicen, en la condición de Pablo, pero casi más moribundos que él, hermanos, dice: yo sea que viva, quiero vivir porque mis hijos, mis familiares, mi casita me falta arreglarla. Yo quiero vivir porque es que me falta hacer un viaje a los Estados Unidos. Yo quiero vivir porque... Pero Pablo no dice eso. Yo anhelo que en mi muerte o en mi vida, en mi existencia terrenal, el Señor sea ¿qué? Magnificado. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Y ojalá lo podamos entender. Entonces, el único punto de esa mañana, lo que quiso decir el apóstol con la expresión: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo que quiso decir el apóstol con la expresión: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Parte A: para mí el vivir es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. En pro de determinar con mayor exactitud lo que el siervo del Señor quiso decir con la frase para mí el vivir es Cristo, vamos a otros pasajes paralelos dados por él y que debemos analizar. En la hermenéutica se nos dice que para una correcta exégesis de un pasaje debemos acudir a los escritos del mismo autor sobre el tema, a los escritos del mismo Nuevo Testamento sobre el tema, o a los escritos de la misma literatura sobre el tema. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita para poderle llevar a entender qué es lo que Pablo quiso decir. ¿Sí les gusta eso o no? Entonces vamos a mirar unos pasajes. Vamos a mirar el primer pasaje, Filipenses 4:13. Se lo saben, ¿cierto? Pregunta: ¿qué quiere decir cuando Pablo dice, y por qué lo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? No se salga el contexto que estamos mirando para que pueda dar a la verdad, porque es que es otro texto que todo el mundo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no alcanza un dolor de amado hermano de oído. Ay, Señor, ay, ¿por qué a mí? Ay, 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 ay. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Deje de berrear, deje de gritar, deje de... todo lo puedo en Cristo que me... ay, 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 ay. ¿Por qué el apóstol dice eso? Ajá. Muy bien. ¿Y cuándo es que lo dice usted? Cuando está en el culto de alabanza. Alabaré, 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 alabaré. Hermano, un texto de bendición. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero salga afuera y pásele algo. No vuelve a acordarse de ese versículo. Pablo acaba de enfrentar una vida de torturas, de amenazas, de persecución, de lamento, de aflicciones, de tristeza, de congoja, y se para. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alabado sea el nombre del Señor. Vaya entendiendo, porque para mí el vivir Cristo y el morir es ganancia. Bendito sea el nombre de Jesús. Tan bonito que decir: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Cuando abro la nevera, ¡uy, qué rico! No sé qué coger. Pero cuando la nevera está vacía, no puedo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ni mi Dios pues suplirá todo lo que os falta con vos. No lo puedo decir porque está vacía. Pablo es en medio de una vida tortuosa que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuánto pueden exaltar el nombre del Señor? Estoy llevando al contexto del pasaje, de la situación que vivía Pablo, para que nosotros nos demos cuenta cómo nosotros utilizamos Biblia fuera del contexto. Entonces se cumple Mateo 6. Vosotros pues cuando oréis,
No seáis como los hipócritas, los gentiles que oran repitiendo y haciendo vanas y vanas repeticiones de palabra, que piensen que por sus palabrerías van a ser oídos. Así nos convertimos nosotros. Mencione textos aquí, mencione textos aquí, cuando estamos lo más de bueno, cuando estamos, pero no vamos al contexto cuando apareció ese versículo. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Significa, ojo, le he colocado 4 verbos: estar, proceder, depender y derivar del Señor. Diga conmigo: estar, proceder, depender y derivar del Señor. Eso quiere decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mientras un creyente no viva esos 4 verbos en el Señor, nunca tendrá libertad ni tendrá vivencia de lo que es Filipenses 4:13. Amén. Pablo siempre permaneció en Cristo, aún en medio de la amenaza de muerte. Amén. Pablo procedía de Cristo, ¿cierto? Y Pablo, amados hermanos, dependía de Cristo 100%. Recuerde cuántas veces iba y el Espíritu Santo, él no se sintió, no es que yo voy a predicar, Señor, no, dependía de Cristo para todo y en todo, y él derivaba del Señor Jesús. ¿Y sabe por qué estos 4 verbos? Porque solo en el Señor está la fortaleza verdadera. Está la fortaleza verdadera. Entonces un peladito de unos 4 o 5 años que encontraron otros 4 lagartijos de su edad, hermano, y lo humillaron ahí, se pone la mamá y se agarra a la mamá. Mamá, tú eres el todo para mí, mamá, yo sé que tú me defiendes, mamá, yo a ti estoy segura, mamá, no me dejes más solito. ¿Por qué? Porque está en su mamá, depende de su mamá o de su papá, etcétera, etcétera. Porque para él, en la mamá, está el verdadero refugio, está la verdadera protección, está el verdadero cuidado. Así, estar en Cristo, depender de Cristo, amado hermano, y ser de Cristo, nos hace estar seguro que en Él está la verdadera fortaleza para enfrentar lo que sea. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Ay, gracias, Señor Todopoderoso, precioso y maravilloso. En Él está la verdadera fortaleza. Y amado hermano, estar, proceder, depender y derivar del Señor, o sea, todo poderlo en Cristo, implica tener la mente, tener la humildad y la pasión que tuvo el apóstol Pablo. Tener la mente, tener la humildad y la pasión por el reino que tuvo el apóstol Pablo. Mi pregunta es, ¿tú la tienes? No me la respondas, ¿tú la tienes? ¿Tienes la mente de Cristo? La mente de Pablo era la mente de Cristo. Y por eso él dice, vosotros tenéis la mente de Cristo, escribiendo a los Corintios. Tiene la humildad que tenía el apóstol Pablo. Usted lo puede ver cómo sufrió, cómo llevó el bulto, y lo puede ver cómo reaccionó, y nos muestra un retrato de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y la pasión que tenía Pablo, hermano, era la misma que tenía Cristo por las almas y por los perdidos. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, iglesia. Ay, bendito sea el nombre de Jesús. Segundo texto, Filipenses 2 del 5 al 11. Y vamos a darle lectura a ese precioso pasaje que sé que lo hemos leído muchas veces. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora yo le voy a leer los versículos anteriores, del 1 al 4, para que entienda por qué este texto nos lleva a entender
Porque incluye en la mente de Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por tanto, usted ya sabe lo que trata el capítulo 1, porque la pastora lo explicó muy bien explicado. Entonces, al terminar con el versículo 30 que dice: teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuál era el motivo del apóstol Pablo? Si le tocaba quedarse aquí en la tierra, se iba a quedar con gusto. ¿Cuál era? El amor por los filipenses. Sabía que la iglesia de los filipenses estaba siendo estropeada, estaba siendo golpeada por los malos predicadores. Ahí lo dice claritamente, mientras él estaba encarcelado. Pero era el amor a ellos para fortalecerles en la fe, a animarles en la fe, lo que hacía que él se debía quedar en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso dice: para mí el vivir es Cristo, porque sé que se lo voy a revelar, les voy a fortalecer en él, les voy a sostener la fe en él. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Entonces, donde resalto esta frase de este pasaje de Filipenses 2:5 al 11, palabras como: no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cuando Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, él no está estimando su posición de teólogo, de maestro, de apóstol, de pastor para aferrarse. No, amado hermano, o para decir no me voy a morir. No, todo lo contrario. Alabado sea el nombre del Señor. Está plenamente identificado con el mismo sentir que hubo en Cristo. Tengo que dejar la vida de gloria y tengo que humillarme hasta lo máximo a fin de hacer la voluntad de mi Padre y traer a muchos al reino de Él. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? No estimó el ser igual a Dios a cosas que aferrarse. Él tomó la actitud y la acción de siervo, dice en la segunda frase. Tomó la actitud y la acción de siervo. Qué precioso, hermanos. Y por eso le dijo a sus discípulos en más de una ocasión, y más cuando ellos querían crecer y florecer: yo soy el coronado, yo soy el que tengo mando, yo soy el que los gobierno, yo soy el que los dirijo. El que dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Tienes la mente de servidor, tienes la mente de siervo, tienes la mente de persona dedicada a la obra del Señor, al servicio de los demás, sin implicar que tengo que cobrar ningún interés. ¿O lo hace por lo que hizo Cristo? ¿Qué cobró Cristo? Nada, lo dio todo, hasta vació su vida. ¿Se dan cuenta que decir para mí el vivir en Cristo, el morir, es tan fácil? Pero estamos tan lejos de la realidad que pronuncia nuestros labios, van a repeticiones, que creyendo que con decirle a Dios para mí el vivir, para mí el vivir, para mí el vivir, que él se dice sí, ya tiene el reino, sí, ya tiene el reino. ¿Cómo no? Así no me lo demuestre. Porque a Jesús no se convence con palabras, menos a Dios. Y al Espíritu Santo sí que menos. Es con las acciones de la obediencia a la Sagrada Escritura. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. La tercera frase: se humilló mediante la obediencia y hasta la muerte de cruz. Estamos mirando en nuestro contexto en los devocionales la vida del pueblo de Israel, la vida del pueblo de Judá y la de Jerusalén, amados hermanos. Un pueblo duro de servir, que por años y años Dios le enviaba la palabra por los profetas, amados hermanos, y el pueblo se endureció y no obedeció a Dios hasta que Dios tuvo que soltar su ira destructiva sobre ellos. Y aquí dice la Escritura: se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Mi pregunta, hermano: ¿hasta dónde llegan los límites de su obediencia? Si Julano lo hace, si Julano va, ¿hasta dónde llegan los límites de su obediencia? Pero Pablo estaba dispuesto
o a seguir siendo encarcelado, o a salir de la cárcel y seguir predicando, o a morirse en plena obediencia a Dios, al Señor. Pero no es verdad que cuando los requisitos o la palabra exige a mí que me despoje de aquellas cosas que amo tanto, que me gustan tanto, entonces hago un pare y como que digo, la carretera va por aquí, pero yo ahorita me quedo aquí un ratico a ver si sale por aquí un reversazo. ¿Ah? Vuelvo y digo, se humilló mediante la obediencia hasta la muerte de cruz. ¿Hasta dónde llegan los límites de nuestra obediencia, amados hermanos, a Iglesia del Señor? No evangelizamos, no le compartimos la palabra a nadie, no oramos por nadie, no visitamos a nadie, no nos identificamos con nada en el reino de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Miren ustedes, no vamos al culto que por esto, que por aquello, que por lo uno y lo otro. El día de la caminata, el jueves, hermano, varios hermanos, ay pastor, pero va a llover y vamos a hacer la actividad. Y a mí se me vino así, tan chévere, lo que le he dicho a otra persona. Sí, Cristo le dijo al Padre, el día de ir a la cruz, le dijo, Padre, si no llueve, yo voy con todo gusto a la cruz, pero si llueve, dejémoslo para otro ratico. No, hermano, pero pastor, nos mojamos, pero ¿y qué me importa? ¿Cuántas veces se ha mojado perdiendo el tiempo? Perdónenme la expresión, mamando gallo. Y se ha mojado y no, y feliz y contento y feliz y contenta. Pero por ir a hablar de Jesús, por ir a hacer la obra del Señor, por ir a ser obediente al mandato de Jesús, la gran comisión. Entonces si tengo frío, está haciendo calor, está lloviendo. No, hermano. Para decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, tenemos que identificarnos plenamente con la visión de Jesús, con la visión del apóstol, con la humildad de Jesús, con la humildad del apóstol, con la obediencia de Jesús, con la obediencia del apóstol. Alabado sea el nombre del Señor, porque si no, ni estamos aptos para vivir, mucho menos estamos preparados para morir en Cristo. ¿Estamos entendiendo qué fue lo que Pablo quiso decir? Bueno, solo 3, pero por eso murió Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, esto le llevó a recibir a Jesús el nombre que es sobre todo nombre. Y en ese nombre está la fortaleza para el creyente. Alabado sea el nombre de Dios. Precisamente todo lo que Cristo, amado hermano, tuvo que enfrentar. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Tomó la actitud de siervo activo, alabado sea el nombre del Señor. Se humilló hasta la obediencia y muerte de cruz. Ello le llevó a recibir el nombre que está sobre todo nombre. Y es en ese nombre que el creyente de hoy haya toda la fortaleza para enfrentar, soportar y sobrellevar cualquier circunstancia, cualquier amenaza, cualquier situación que le toque vivir en esta tierra. Alabado sea el nombre de Dios. Porque este mundo no es ningún paraíso. Así viva con todas las comodidades económicas que pueda tener un ser humano. Este mundo no es comparado a un paraíso, jamás de los jamases. Es un mundo lleno de sufrimientos. Es un mundo, amado hermano, que por doquiera suelta y hace soltar lágrimas. Es un mundo de dolor. Es un mundo de sufrimiento. Es un mundo de vicisitudes. Es un mundo de desgracia. Es un mundo de ironías. Y por eso necesitamos identificarnos a plenitud con Cristo para poder ser gozosos y victoriosos en medio de este mundo tan irónico. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, alabado sea Dios. Bendito es el Señor, aleluya. Imagínese usted. Entonces por ello Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Nombre ante cual se doblarán todas rodillas y todos confesarán que eres el Señor. Alabado sea el nombre de Dios para gloria de Dios Padre. Aleluya. Amén. Fuera de Jesús no hay fortaleza. Fuera del nombre de Jesús no hay consuelo. Fuera del nombre de Jesús no hay gozo. Fuera del nombre de Jesús no hay victoria, amados hermanos. Y la bendición que usted y yo tenemos es que vivimos acobijados bajo la promesa de ese nombre. Amén.
Sea que estemos para morir, Él está con nosotros dándonos la fortaleza. Sea que estemos enfrentando tribulaciones, pruebas, amenazas, persecución, Él está fortaleciéndonos. ¿Cuánto puede bendecir en nombre del Señor? Meditaba en el texto de Corintios 10 que dice claramente: porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Sino. ¿Y cuál es el arma que usted tiene? Una de las armas que usted tiene para moverse en esa tierra como guerrero del reino de Dios, o como mediador en el reino de Dios, como embajador de Jesucristo. ¿Ah? No, señora, la palabra y el nombre de Jesús son las dos únicas armas que usted tiene. La palabra y el nombre de Jesús. La palabra y el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se dio toda autoridad y todo poder bajo el cielo. Y en la palabra, amados hermanos, está el poder para penetrar ante cualquier vida y afectarle todo su ser hasta quebrantarla y humillarla. Bendecido sea el nombre del Señor. Esas son las dos armas que nos ha dado el Señor. Jesús utilizó su propia vida y utilizó la palabra de su Padre para defenderse ante cualquier amenaza. ¿Sí ves? Pero nosotros agarramos de aquí y agarramos de allí. Julano dijo, pero la Biblia dice otra cosa. ¿Sabe por qué dicen que hay tantas armas? Porque las sacan de contexto. Y entonces decimos que alabanza es un arma, que orar es un arma, que arrodillarnos es un arma. ¿Dónde dice la Biblia que eso es un arma? Son maneras de someternos a Dios, son maneras de cómo buscar a Dios. Pero las armas es la palabra y el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No digo que la sangre de Jesús, porque la sangre de Jesús Él ya la utilizó en ponerla en el dintel de tu alma para que el enemigo no te afecte. Bendecido sea el nombre del Señor. Pero cuando somos débiles, imperfectos y desobedecemos al Señor, sencillamente la mancha de la sangre de Jesús se corre, queda una endija y por aquí se mete Satanás. Recordemos a Hechos 5. El man andaba entre los que andaban guiados por el Espíritu Santo, en que lo andaban bien, todo bueno, pero le dio lugar a que, uy, no, es que dale toda esa plata a los apóstoles, no, mamita, tal y tal cosa. Entonces se abrió la brecha y entró la idea del enemigo: haga esto y esto. Y así le pasa al creyente hoy. Así le pasa al creyente hoy. Pero Cristo usó su sangre para hacerte nueva criatura, perdonándote tus pecados y hacerte hijo de Dios y justificarse delante del Señor. No es que aquí unto la sangre de Cristo o la sangre de Cristo. No sea ¿qué? A ver, ¿qué? Religioso, ritualista. Viva la palabra del Señor. ¿En qué parte de la Biblia nos dice que unjamos a los hermanos con sangre? ¿En qué parte de la Biblia nos dice, amados hermanos, que nos juntemos la sangre? Es Jesús el que te roció con la sangre. Es Jesús el que me roció y me limpió con su sangre. No es que yo pueda y deba usar la sangre de Jesús. Ella ya hizo en mí lo que tenía que hacer cuando creí en Jesús como mi Señor y Salvador. Ay, alabado sea el nombre de Jesús. Iglesia, el poder de la sangre de Jesús es para quitar la mancha que ningún químico, que ninguna sustancia, que ningún jabón, que ningún líquido en el mundo, en el universo puede quitar de la vida del hombre. Solo la sangre de Jesús es la mancha del pecado. El profeta Jeremías dice: aunque te laves con lejía. ¿Quiénes han utilizado la lejía? Los del campo. Dígame amén. La lejía es algo que se hace de la ceniza, la que sale, amado hermano, y en el fogón después de consumir la leña. Tiene un poder tanto, hermano, que pela, que soja, que habana, que deshace todo. Con eso pelan el maíz, y los santandereanos decimos arepa de maíz pelado, porque es que le quita toda la cachaza al maíz y la arepita queda tan suavecita, tan riquita para comer. Y dice el Señor: aunque te laves con lejía, aunque te laves con hisopo, aunque te nada, pero la sangre de Jesús nos limpia de la mancha de todo pecado. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Ay, aleluya. Ay, alabado sea el nombre de Dios. Amén. Alabado sea Jesús. Si lo entendió, qué bendición. Y si no, siga en su religiosidad, que yo no me mato por convencerlo, yo me mato por enseñarle la palabra del Señor. Ahora vamos a
Filipenses 3, 7 al 9. Filipenses 3, 7 al 9. Voy a leer el primer versículo. O todo lo voy a leer y después ustedes me van a estar leyendo por versículos. ¿Listo? ¿Bien? Pero cuántas cosas eran. ¿Qué estamos haciendo con estos pasajes? A ver, ¿quién me dice? Muy bien, mirando los contextos paralelos por el mismo apóstol, porque él utilizó la frase: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, permítame escribirle, estando en el mundo, según la ley, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Qué hermoso, a la misma vida. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, absolutamente todo, y lo tengo por basura. Le pregunto, ¿qué cosas en tu casa tiene por basura? Nada, todo le sirve. Ay, santo es el nombre del Señor. ¿Sí ves? Estoy poniéndolos en el contexto de las cosas, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Aleluya. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y después viene el propósito de ello. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en el versículo 7, ahora usted me lee en el versículo 7, ¿qué nos dice? Bueno, aquí aparece el verbo estimar y está escrito en griego. Pónganle cuidado. En griego el versículo habla del verbo estimar en tiempo pasado, lo cual señala una acción ya acabada, pero con resultados continuos. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Cuando él vino a Cristo, el apóstol, al igual que usted y yo, cuando venimos como Cristo, que muchos nos titularon de fanáticos, estoy hablando de la conversión de hace 30 años atrás, porque de ahí para acá las cosas cambiaron. La gente se convierte solo de mente y solo de labio o de ojos, no se convierte de alma. Entonces, sí, claro. Entonces, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Entonces, un ejemplo. Resulta que nos convertíamos y en la casa se venían contra el papá, la mamá, los hermanos, los tíos, los no sé qué, cuando nos echaban de la casa no teníamos a dónde ir. Entonces tocaba acudir. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Señor. Y gracias porque tu palabra me dice que yo tengo más moradas en esta tierra que cualquiera de ellos. Y pronto el Señor abría la puerta en la casa de un hermano. Y no era que salíamos disgustados con los padres, nos echaban por causa del evangelio. Tenía que dejarse eso por amor y el conocimiento de Jesucristo. Hoy no sucede eso. Hoy, hermanos, estamos viviendo en un contexto, hermanos, tan vano, tan liberal, tan fatal, dijera yo. Aquí está la familia. Usted puede ser fantoche, usted puede ser unitronco, usted puede ser triangular, usted puede ser cuadrangular, usted puede ser del movimiento del mundo, usted puede ser de las asambleas, usted puede ser gnóstico que dice que no hay que engendrar hijos, usted puede ser testigo de las mentiras, usted puede ser, pero todos viven en comunión. Todos viven en comunión, entre comillas. No hay diferencia, no hay disgusto, no hay esto, porque ese es el evangelio liviano que hoy se vive. Todos juntos y revueltos. Un tiempo decía todos juntos pero no revueltos. Todos revueltos pero no juntos. Entonces, hermano, mire usted, hoy en día no pasa nada. ¿Sabe por qué? Porque en el cristiano hoy no hay celo en la sana doctrina. No hay celo por la sana doctrina, como lo había en el apóstol Pablo y la iglesia de antaño. No lo hay. Un señor que nos viene a dar unas ciertas enseñanzas unos días a un grupo de líderes, y él dice un día, eso, en mí vio la sangre y la lengua se movía para contestar, que llegó un día al grupito y entonces una señora dijo: mi fe está en la Santísima Madre de Jesús. Ay, sí, te felicito, qué rico, siga.
Si vamos a la Biblia y abrimos las páginas de la Biblia, por lo menos Pablo en Atenas les dijo: bien, siguen así como van, excelente. No, hay una cantidad de pasajes. Pero ese es el evangelio que estamos viviendo hoy. No hacer susceptible a la persona, no hacerla sentir mal, siempre hacerle ver que está bien y que vive bien, así está en el error. No, la palabra nos recalca: debemos ser celosos y defender la sana doctrina. Alabado sea el nombre del Señor. Hace poco tuvimos ello. Pero eso es lo que vivimos lamentable hoy día, iglesia. Entonces en griego el verbo estimar está hablando en el pasado, lo cual señala una acción en un pasado perfecto. Señala una acción acabada, pero con resultados continuos. ¿Qué quiere decir? Pero cuántas cosas era cuando yo conocí a Jesús. Cuando por el conocimiento de la verdad me di cuenta que aquellas cosas que para entonces para mí eran ganancia, se convirtieron en basura. Estas continúan siendo basura hoy para mí. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Estas continúan teniendo el mismo valor que cuando conocí a Cristo. Llámese cuando fue fanático, no. Siguen teniendo el mismo valor. Pero hoy es así. No es así. Qué triste. Y nos salimos del contexto de la palabra, de la situación en que está enfocando la palabra, hermano, para darle apreciaciones y conceptos e interpretaciones raras, mal ubicadas. Y así dice que nos sentimos bien. Pero voy a continuar. Ojo, con resultados continuos. Entonces hoy ya esos creyentes que lo miramos rendido a la adoración, que no le importaba aquello, lo uno y lo otro. Hoy no, hoy prefieren lo uno y lo otro y dejan a Cristo de último. Si me queda tiempo, si puedo. Parece que la basura fuera Cristo y lo que tuviera el primer lugar fuera lo otro. ¿Sabe por qué? Porque con Israel hemos decaído espiritualmente, hemos decaído nuestra relación con Dios, hemos decaído nuestra comunión con Dios. Hoy no hay en nosotros vivo celo, viva compasión, viva identidad, viva humildad, viva obediencia a nuestro Padre Celestial a través de la luz de su palabra. Hoy acomodamos la Biblia a nuestro antojo, a nuestro parecer, y por eso hay tantas interpretaciones. Pero la Biblia tiene una sola interpretación, siempre recalco eso. La Biblia tiene una única interpretación, aunque tenga diferentes aplicaciones, pero tiene una sola interpretación. Pero seguimos las equivocadas, hermanos, que dicen que son interpretación. El versículo 8 que nos dice la nave de la izquierda: ahora unamos los dos versículos, 7 y 8, y vamos a ver si podemos encontrar lo que hay ahí. Se lo voy a leer desde aquí, los dos unidos. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y verdad, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué notamos? Se lo acabé de decir hace un momentico. Que lo que Pablo estimaba y valoraba como valor para él, como de importancia para él, pero en el momento de conocer a Jesús por la palabra, eso lo valoró como basura. En algunas versiones dicen como popó. Hermano, dice aún sigue siendo basura. La pregunta es: ¿eso sigue siendo basura para nosotros? ¿Ya eso sigue sin valor para nosotros? ¿Sigue sin importancia para nosotros? ¿O volvió a cobrar el valor que tenía antes? Qué triste si eso es así. Recuerde por qué estamos mirando estos textos. El versículo 8 utiliza el mismo verbo, estimar, pero en tiempo presente, lo cual indica una reafirmación continua de su actitud frente a aquellas cosas de estima según el mundo, de valor según este sistema, pero que él consideraba como pérdida, como basura, sin significado y como nada, frente al privilegio de conocer a Jesucristo y tenerle como Señor de su vida. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Sí ve que no hay amenes en nosotros?
Porque no nos identificamos con eso, porque no pensamos en la actualidad de esa manera. Tenemos otra forma de pensar y de ver las cosas, empezando porque no escudriñamos la palabra, no meditamos en ella. Entonces la basura que nos llega a la mente, esa es la que agarramos. Pero no porque nos sentamos a meditar en la palabra, a estudiar la palabra, a escudriñar la palabra y a mirar lo que la palabra nos dice a nosotros. Por eso ese versículo tan hermoso. Y ciertamente y de verdad, aún estimo todas esas cosas, estoy haciéndolo en paráfrasis, como pérdida, como basura, por la excelencia de haber conocido a Cristo Jesús, mi Señor, porque es por el amor a Él que he perdido todo y lo tengo por basura para ganarlo a Él cada día más y más. Alabado sea el nombre de Dios. Pero hoy nos alejamos más de Cristo y nos acercamos más a la basura, que un día leímos puntapiés, que un día en contra de papá y mamá lo echamos, en contra de los amigos, en contra de las autoridades lo desechamos. Hoy nos estamos arrimando más a ellos y nos alejamos más de Cristo. Pero Pablo dice: yo continúo en la misma posesión por el Espíritu de Dios que me guía y me conduce. Cada día me acerco y quiero conocer más de cerca a Jesús, y estimo de nada esas cosas cuanto pueden exaltar el nombre del Señor. Entonces aquí tenemos que tomar las parábolas, amados hermanos, de Jesús y las bodas, que invitó a unos criaturas, y entonces en el momento de las bodas, uno que antes tenía por basura, cuando conoció a Jesús, las cosas del mundo, le dijo al Señor: acabo de casar, y tengo derecho a tener un año para pasarla con mi esposa, solo con ella, deleitándome con ella. Por eso no puedo ir a acercarme a la boda de mi rey. ¿Cuántos de ustedes? Es que mi cónyuge, es que mi esposo, es que mi esposa, pastor, por eso no vi mi esposo, mi esposa, mi esposa. ¡Ojo! Y no que su esposa sea una basura, y no que su esposo sea una basura. No, hermano, es que su esposo y su esposa nunca debe ocupar el lugar de privilegio que debe tener Jesús en su vida, si es que es su Señor y Salvador. Jamás de los jamases, ni un hijo, ni nadie. El otro le dice: ay, Señor, estuve esta semana en una finca observándola y la negocié, Señor, y voy a ir a acercarla, voy a ir a apreciarla, voy a ir a amarla. No puedo asistir a la fiesta. La finca tiene mayor precio y mayor valor que la invitación de mi Señor, que la adoración a mi Rey que me ha salvado. Tremendo, ¿cierto? Y el otro, ¿cuál fue la excusa que puso? ¿Se acuerdan? Los negociantes. Ay, Señor, te amo tanto, haciendo qué cosas heredaré la vida eterna. Eso lo he guardado de mi principio. Ahora ve, vende, comparta. Señor, te amo tanto, pero es que compré unos bueyes tan pulpos, tan gordos, tan enormes, tan bonitos, Señor, y tengo que ir a cuidar de ellos. Hermano, el apóstol dice: yo continúo teniendo las cosas que cuando conocí a Cristo tenía en el primer lugar en mi vida. Ahora las tengo como nada, sin ningún valor, a fin de acercarme y estar más cerca de ti. Pero si la palabra no puede conocer a Cristo, sin dedicarse a la vida consagrada para que venga iluminación del Espíritu Santo, interpretar la Biblia como es, y entonces se enamore de Dios. Porque si no interpreta la Biblia como es, no puedes enamorarse de Jesús, que es la verdad que está en la Biblia. No. Vives una vida religiosa, vives en una religión quizás agradable o quizás conforme usted lo quiere, pero no está deleitándose en el Señor de su vida, que es el propósito del Señor, y por lo cual Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ah, santo es el nombre del Señor. Hay un pasaje en el libro de Hechos que nos cuenta la vida de Pablo, o en las cartas, donde Pablo, amado hermano, estuviera aferrado a algo de esta vida. Pero si hay un pasaje en ese Hechos o en las cartas, amado hermano, donde nos dice que Pablo llevaba del bulto para todo con fin de agradar y acercarse a Jesús. Muchos. ¿Cuál es tu vida? ¿Qué te identifica para poder decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿Ah? Tremendo.
Había un cristiano moribundo en una clínica. Fuimos 3 pastores a visitarle. Él, antes de irse para la clínica, una semana antes, había comprado una hermosa finca. Tenía mucha agua, tenía para muchas plantas, muchas flores, mucho cultivo, etcétera, una naturaleza hermosa. Y estaba grave. Y el médico le ha dicho a la familia: la condición de su esposo, de su padre, es muy delicada, y por eso los he reunido aquí a ustedes. Vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance, pero no les prometemos nada. Fuimos de los 3 pastores, cada uno leímos una palabra. Después lo fuimos a orar, y alguien, no le voy a decir quién, le dijo: hermano, ¿no cree usted que ya debe estar preparado para ir al encuentro de la otra vida? Dijo: hermano, yo sé que ustedes hablan de parte de Dios, yo lo sé, pero hermano, yo compré una finca hace una semana y no la conozco a plenitud, y quiero irla a conocer completamente, y por eso yo no debo morir todavía. Nos miramos los 3 pastores, y el uno le dijo al uno: dirija usted la oración, diríjala usted, diríjala usted. Y solamente repetimos el Padre Nuestro frente a ese difunto espiritual. Repetimos el Padre Nuestro, y después íbamos a decir el Salmo 23, y uno codió: ya no lo hiciéramos. Bueno, hermanito, entonces que el Señor lo bendiga y le conceda sus deseos, si no quiere estar en la voluntad del Señor. Esas ya fueron palabras mías. Y salimos, y al otro día nos llamaron que el hermano se fue a recorrer la finca, pero debajo de tierra. No quería morir porque estaba pegado a un pedazo de finca que ni siquiera conocía todavía. Y está el Señor preparándolo a uno para llevarlo para que pase a gozar, a descansar y a esperar a su Señor. Pero uno todavía sigue valorando las cosas de este mundo más que el conocimiento de Jesús, de su Señor. Terrible, iglesia. Y esa es la iglesia de hoy. Ese es el cristiano de hoy, hermano. En eso no se equivoca. Entonces utiliza el mismo verbo, pero en tiempo presente, lo cual indica una reafirmación continua de su actitud frente a aquellas cosas de estima, de valor según el mundo, pero que él consideraba como pérdida, como basura, sin significado alguno y como nada, frente al privilegio de conocer a Jesucristo como Señor de su vida. Todo eso como a estiércol lo había tirado por conocer, acercarse y pertenecer a Jesús. Lo que estos versículos nos muestran junto con el 9, amados hermanos, es el significado y valor de conocer a Cristo. Por la vivencia, la dependencia y crecimiento, madurez en el Evangelio en pro de ser cubierto con la justicia de creer y estar en el Señor. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición, iglesia! Y quiere el Señor que este análisis, exégesis que le hago, hermano, del pasaje, usted lo haga a todo pasaje, para que pueda usted, hermano, darse cuenta que antes de dar una interpretación de un texto, tiene que estar seguro de la verdad de Dios revelada en ella. Porque no es su mente la que le revela la interpretación, es la iluminación del Espíritu Santo. Cuando yo estoy en comunión con Él, la que me revela, me ilumina para yo entender la interpretación de las Escrituras o la revelación de las Escrituras. No es el conocimiento, no es el estudio, no, nada de eso, hermano. Pedro no era ningún estudiado, Juan tampoco, ninguno de los discípulos eran estudiados. Los profetas sí que menos, andaban a la pata de las vacas esperando que poposieran para recoger y llevar a abonar las plantas. Nada de conocimiento tenían, pero venía el Espíritu Santo sobre ellos para hablar la palabra de Dios. No la podían interpretar. Señor, no entiendo qué es lo que me quiere decir. Entonces el ángel o el Espíritu del Señor les daba la interpretación. Así debe suceder hoy con usted y conmigo. No es que yo estudié y yo soy esto, y he tenido el privilegio de escuchar a grandes personas con maestría en hebreo, con maestría en griego, con maestría en esto y eso, hermano. Pero la interpretación de la Biblia no tiene ningún valor en la vida de ellos. Tremendo, iglesia.
Jesús fue claro en decirle al Señor: gracias, Padre, y te alabo, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos según el mundo, y se las revelaste a los humildes. Bendito sea el nombre del Señor. Que usted y yo no seamos entendidos según el mundo. Que usted y yo, por la gracia y la misericordia del Señor, seamos, amados hermanos, humildes ante la presencia del Señor, para que su palabra sea dada a conocer a nosotros. Vamos a Filipenses 1:4. Aquí una hermana de la primera nave. Vamos con Filipenses 1:4. Aquí un hermano de la primera nave a mi izquierda. Filipenses 2:18. El hermano de la última nave a mi derecha. Filipenses 3:1. Y el hermano de la última nave de la izquierda, Filipenses 4:4. Vamos a leer estos 4 versículos y vamos a anotar algo. Entonces, ¿qué nos dice? 1, 2 y 3. Por allá. Amén. Por allá. Santo es el nombre del Señor. Muchas gracias por su orden, por su disciplina y por su obediencia. Gracias, gracias. Es tan bonito, se escucha tan bonito. Todos captamos, todos entendemos. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué notaron en estos versículos? ¿Cuál es el común denominador en los versículos? Muy bien, el gozo. El gozo. Yo les he dicho que la carta a los Filipenses es titulada y conocida como la carta del gozo. Bendito sea el nombre del Señor. La fuente del gozo en el apóstol era el estar en Cristo. La fuente del gozo en el apóstol era el vivir para Cristo. La fuente del gozo en el apóstol era pertenecer a Cristo. La fuente del gozo en el apóstol era conocer y conocer más a Cristo, es decir, para su exaltación y honra. La palabra gozo y su sinónimo aparece 19 veces en estos 5 capítulos. La palabra gozo y su derivado aparecen 19 veces en estos 5 capítulos, hermanos. Por eso es la carta del gozo, donde Pablo está atribulado, donde Pablo está angustiado, está perseguido, está amenazado de muerte, pero no deja de vivir la vida en gozo. Hay muchos creyentes que dicen: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ante la amenaza pierde el gozo, ante la enfermedad pierde el gozo, ante la crítica pierde el gozo, ante la murmuración pierde el gozo, ante el que no me saludaron pierde el gozo, y no ante la tribulación, porque ni hablar. Pero a Pablo nada le robaba el gozo, a Pablo nada le quitaba el gozo. Bendito sea el nombre de Jesús. Una vez me encontré, cuando Teresa estaba en situación grave en la clínica, me encontré con un pastor amigo allí. Y fuimos a charlar, y yo con mi jugosidad y toda esa cosa, me puso la mano: pero Héctor, ni aún estando su esposa así. ¿Y qué? Tanto ella como yo estamos preparados para ir para el cielo. Sea que viva o sea que muera, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿O me voy a echar a... Ay, no, pastor, usted sí, Dios mío. ¿Usted sí, Dios mío, qué? ¿Quién es el gozo de su vida? ¿Su cónyuge o Cristo? Y resulta que yo con ella soy una sola carne. Ella se está preparando para irse con el Señor, está gozosa por eso, porque no ha dicho que quiere morir. Y yo estoy contento porque se va a hacer la voluntad del Señor. Pero no, ante cualquier cosa ponemos cara de macho viejo. Ya ni estornudar, ni relinchar pueden. Y entonces, para que más le crean: ay, no, hermanito. Entonces el otro dice: ay, el hermanito ya no puede hablar. ¿Qué? Pero Cristo es el verdadero gozo en la vida de aquel que sabe vivir para Cristo y está dispuesto a morir por Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Hace poco visité a un hermano: no, hermano, esta situación para aquí y para allá. Yo lo dejé que hablara, y al final le dije: yo creí que el gozo para usted era el estar en el Señor Jesucristo. Así se lo dije: yo creí que el gozo para usted era el estar en el Señor Jesucristo. Pero digo que el gozo para usted es estar bien, poder salir a charlar con la gente para aquí y para allá. Hermanito, no me interprete mal. No, hermano, no estoy interpretando mal, estoy diciendo lo que estoy viendo. Así es sencillo. Eso no es interpretar, es decir lo que se ve literalmente.
pero yo lo voy a orar para que el gozo del Señor venga y lo sostenga en medio de esta situación. Y lo oré. Y terminé riéndome también, bendito sea el nombre de Jesús. Ay, hermanos, tremendo. Entonces estamos en Filipenses 1:4, 2:18, 3:1, 4:4. La fuente del gozo en el apóstol era el estar en Cristo, el depender de Cristo, el vivir para Cristo. Amado hermano, el seguir a Cristo, es decir, para su exaltación y honra. Él vivía. La palabra gozo y su sinónimo aparecen 19 veces en estos 5 capítulos. ¿Le hago una pregunta? ¿Cuántas veces aparece el gozo en un día en su vida? No me la responda, pero contéstela. ¿Cuántas veces en un día el gozo aparece en su vida? Hay más aflicción, hay más tristeza, hay más lamento, hay más quejas, hay más lamentaciones, hay más murmuraciones que gozo. Qué triste. ¿Será que sí está Cristo en su vida? ¿Será que sí se deleita por conocer a Jesús como lo era el apóstol Pablo? ¿Será que sí tiene aquellas cosas que debe tener por basura como basura? ¿O será que todavía las sigue teniendo medio corazón y medio corazón para Cristo? Eso se llama tibio y Jesús no lo acepta. Señor, tenga misericordia de nosotros. 2 Corintios 5:15. Eso. Listo. Pregunta, ¿qué nos está diciendo el texto? Vuélvalo a leer. Yo sé que lo están mirando, pero vuélvalo a leer. ¿Qué nos está diciendo el texto respecto a lo que estamos hablando? ¿Qué nos está diciendo el texto? A ver, vaya más directo. Ajá. Por acá. Que si yo estoy en Cristo, entonces debo vivir para Él. Bien. Si yo estoy en Cristo, si usted está en Cristo, debemos vivir para Él. Honra, alabanza, adoración, exaltación de Él. No para mí, gloria. No para mi honra. No para mi alabanza, para la de Él. Para que Cristo sea, ¿qué dice el versículo 19 del pasaje de base que estamos leyendo? Cristo sea, ¿cómo? Muy bien, magnificado. Sea que viva o sea que muera, en mí lo que busco y hago es que Cristo sea magnificado, conociéndole cada día más y mejor. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces 5:15 nos dice que la vida del verdadero creyente descansa, se realiza en la fe en Cristo, en una vida de amor y entrega total en respuesta al amor que Él manifestó al dar su vida por nosotros. Eso es lo que está diciendo el texto. En respuesta al amor que Él manifestó voluntariamente al dar su vida por la de nosotros. Amén. ¿Usted no han escuchado estas frases de alguna persona? Uy, amigo, hermano, tío, padre, yo vivo eternamente agradecido con usted, porque es que lo que usted hizo por mí, no, eternamente nunca lo voy a... ¿Se han escuchado esas frases? Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Vivamos todos los días de nuestra vida eternamente dedicados para la honra, la exaltación de Jesús, porque Él dio su vida voluntariamente por nosotros. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Ojalá lo cojamos. Y Gálatas 2:20, texto que también repetimos y conocemos. ¿Qué nos dice toda la congregación? ¿Con Cristo? Amén, gracias. Sí, Señor. Aleluya. ¿Qué está diciendo el texto? En el contexto que estamos hablando, ¿qué está diciendo? Muy bien, ¿por qué podía decir eso el apóstol Pablo? Porque desde que recibió a Cristo se puso a conocer más y más, a dejarlo del mundo allá y acercarse más y más hasta que entendió que Cristo era la plenitud de su vida. Entonces dijo, voy a vivir para Cristo porque Él murió por mí. Eso está en su vida, eso está en nuestra vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero cuando vienen los problemas, cuando revive la tentación, ¿qué?
pero con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vive Héctor, ese que era antes de conocer a Jesús. Ahora vive Cristo en mí. Cristo está en Héctor. Amén. Cristo está en. Aleluya. Y lo que ahora vivo en este cuerpo, en esta carne, lo vivo en la confianza, en la fe, en la seguridad de aquel que me demostró su amor al entregar su vida plena, sin ser acosado por nadie, amado hermano, a favor de salvar la mía. Qué precioso, iglesia. Y es un texto que repetimos, pero seguimos viviendo como nos da la gana. Y es un texto que pronunciamos, pero seguimos viviendo conforme a la carne. Es un texto que repetimos, pero seguimos viviendo conforme al mundo y no conforme a la voluntad de Cristo ni al Padre Celestial. ¿De qué nos habla el versículo? Ya me dijeron que el cristiano debe identificarse plenamente con la obra del Señor Jesús, viviendo en crucifixión para la vieja naturaleza y viviendo para el agrado y la alabanza de Cristo. Aleluya. Una vida que adore en espíritu y en verdad. Vemos que el tiempo del verbo es perfecto y que significa una acción en el pasado y que continúa en el presente, como les dije al comienzo. Una acción que se llevó en el pasado, pero continúa su efecto en el presente a través de nuestra vida. No solamente Cristo fue a la cruz, usted tiene que vivir como crucificado al mundo. Amén, iglesia. Miremos a Romanos 6, que lo dice claritamente. Así como presentamos nuestro miembro, amado hermano, para la injusticia, ahora en Cristo crucifiquémoslos y presentémoslo para la justicia. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es Gálatas 2:20, amada iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ese verbo perfecto en su conjugación significa una acción en el pasado y que continúa en el presente a través de mi propia vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Vivo felizmente con Cristo. Vivo felizmente con Él, por Él y para Él. Y ya no vivo para mí. Ya no vivo para mi propio agrado, sino para la exaltación de Él. Porque es Él y su obra en la cruz la que vive en mí. Por eso el vivir en esta carne lo practico en la fe de aquel que me amó. Entonces, que soy tentado, ¿dónde está la fe? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que soy tentado y que me caigo, ¿dónde está la palabra? Pero Él venció, ustedes también van a vencer. Que estoy siendo tentado, entonces ¿dónde está el texto? Las armas de nuestra milicia no son carnales, pon como la que le está tentando, sino es poderosa en Dios para vencerla. ¿Dónde está? Eso es. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero todos tenemos una excusa frente a la tentación y la valoramos y la justificamos. Eso no es vivir en Cristo. Eso no es vivir para Cristo. Eso no es estar crucificado con Cristo. Eso no es pertenecer a Cristo, mis amados hermanos. Por eso el vivir en esta carne lo practicamos en la fe de aquel que nos ama, lo cual demostró al darse por sí mismo en mi favor. Oh, qué bendición, iglesia del Señor. Esta es la razón y la justificación por la que Pablo y el creyente puede decir: para mí el vivir es Cristo, alabado sea el nombre del Señor. Esa es, iglesia. Punto B. Y el morir es ganancia. Estamos definiendo, amado hermano, qué quiso decir el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya definimos: para mí el vivir es Cristo. Ahora el morir es ganancia. Mi reloj me marca, menos mal que está adelantado, no les digo cuánto porque se pueden decir, nos falta mucho tiempo. Ay, santo nombre. El morir físicamente sería ganancia para Pablo. Vuelvo a Isaías 57, 1 y 2, donde se afirma que cuando el justo o piadoso muere, es quitado de la aflicción y entra en la paz sobre el lecho de descanso. ¿Por qué se asevera esto? Porque la persona que muere o duerme en Cristo, allí en el Seol, o lugar a donde van las almas después del deceso del cuerpo, espera el encuentro con su Señor. Entonces esto aparentemente hace ver que si morimos en Cristo estamos más cerca de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando Jesús dice, estando en la cruz, al ladrón que dicen, bueno, pues no hay ladrón bueno,
El ladrón que reconoció quién era Jesús y acudió a su misericordia, Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No está hablando de la vida eterna, no está hablando del huerto del Edén. Amado hermano, el lugar de descanso donde las almas mueren en Jesús se le conoce teológicamente como paraíso, lugar de descanso, de solaz. No hay ni ruido, ay, que el grillo no me dejó dormir. No. Que por ahí hay un ratón haciendo no. Es solaz, descanso, es completa paz, tranquilidad. Y allá tampoco los otros. No, eso no hay esos estorbos ni ruidos, hermano, no. Es un paraíso mientras viene el Señor del reino de los cielos a decirnos: ven, buen siervo, dentro en el gozo de tu Señor. Amén. Ay, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos quieren ir a descansar? Digan amén. Todavía el texto no es verdad en sus vidas. Todavía el texto no es verdad en sus vidas. Entonces resulta que cuando un niño muere a la edad de 3 años, 7, 12 años, adolescente, cuando un joven muere a los 20, 25, 28 años, ay, pero tan joven no tenía por qué morir. Dios sabe, Él es perfecto. Y Él no quería que se contaminara. Dios no quería, porque conocía la debilidad con que venía de un antepasado. No quería que Él se desviara. Entonces le dijo: venga ahí, que es un angelito adorador. Si es niño, entra en la adoración. De los tales es el reino de los cielos. Este joven se ha portado, está bien en su niñez, pero después de los 12 años el man va a coger malas mañas, malas vainas, y nunca se va a endurecer, que nunca va a volver su oído a mi palabra. Venga para acá, santo el nombre del Señor. Ay, ¿por qué era tan joven? No, hermano. Le faltaba un día para cumplir los 100 años, pero era tan buena persona, ¿Ah? ¿Está pensando que le va a tocar, sí o no? Ay, santo el nombre del Señor. Tranquilo, que usted va a ver el matrimonio si sigue juiciosito, hermanito amado. Entonces el morir es ganancia. El morir físicamente sería ganancia para Pablo. Les digo, Isaías 57, 1, 12 afirma que cuando el justo, el piadoso muere, es quitado de la aflicción y entra en la paz sobre el lecho de descanso. ¿Por qué se asevera esto? Porque la persona que muere duerme en Cristo. Allí en el Seol, lugar a donde van las almas después del deceso del cuerpo, espera el encuentro con su Señor. Morir es ganancia para el creyente, porque ello significa estar realmente con Cristo, debido a que de esta vida se parte seguro de la eternidad con el Señor. Cuando usted ha aprendido a hacer de esta vida su deleite Cristo y no la basura del mundo, hermano, usted está seguro que si muere ahorita, que aquí en el púlpito, y dije: no, y se fue el pastor. Hermano, usted se va a esperar a su Señor. Usted, cuando tiene este mundo por basura y tiene a Cristo como su deleite, cada día quiere acercarse más y conocerlo más a través de la palabra y de su comunión con Él. Hermano, usted está seguro que estando soplándole al fogón para que prenda, hermano, si se gela por el calor que le dio una picada al cerebro, se va a descansar. Alabado sea el nombre del Señor. Usted está seguro que si está mirando la lavadora cómo da vueltas, está seguro que si una vuelta de esas lo arropó, se va con Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Usted está seguro que se va a hacer el mercado, hermano, y si de pronto hay una cáscara de mango de maduro y se paró, y tan bonito que andar en patines, está seguro que se va a descansar. Alabado sea el nombre de Dios. Pero cuando no es así, a todo eso le tenemos pánico. Pero Pablo dice: no, para mí morir es ganancia. Alabo a mi Señor, alabo a mi Señor. Alabo sea el nombre de Dios. Ay, no, pastor, cuando usted enseña sobre la muerte, yo quiero taparme los oídos. Si pudiera salirme, me salía. Así me han dicho unos hermanos. Yo le tengo pánico a la muerte. Viva en Cristo, que Él ya murió por usted. Entonces, ¿se da cuenta de lo profundo que es esa frase? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Entonces le está diciendo que morir es ganancia para el creyente, porque ello significa estar realmente con Cristo, debido a que de esta vida se parte seguro
aleluya, de la eternidad, de la vida con gloria, de la vida en el trono de Dios. Por eso es que el apóstol dice que es muchísimo mejor. Versículo 23b y 2 de Corintios 5:8. El 23b nos dice tan preciosamente. Se me volteó la hojita. Búsqueme la 2 de Corintios. El 23b nos dice de la siguiente manera: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, estoy gozoso, estoy contento, aleluya, me siento bienaventurado. Cuando dice estrecho es que quisiera la una, quisiera la otra, cualquiera de las dos, no pasa nada, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, amén. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, bendito sea el nombre. Pero para usted no, yo no voy a morir nada, nada, nada. Ahora, ¿qué nos dice 2 de Corintios, amados hermanos? Pero confiamos y más quisiéramos. Está hablando en el contexto apostólico. Él y los apóstoles, los creyentes eran como ustedes. Muerte no, muerte no. Pero confiamos y más quisiéramos estar, ¿qué? ¿Y ausentes? Santo es el nombre. Presente en el Señor, ausente del cuerpo. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Sí ve? Era un vivo deseo permanente. Y en todo su escrito encontramos eso, de querer partir ya con el Señor. Y es el hombre que más dio su vida por el reino de los cielos. Es el hombre que más trabajó por el reino de los cielos. Y quería morirse, y que anhelaba morirse. Pues es que cuando usted le tiene miedo a la muerte, hay un indicador negativo. Hay un indicador negativo. Entonces, aquí Pablo en 2 Corintios 5 está expresando lo mismo que está allí en el versículo 23 de Filipenses 1. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Alabado sea Dios. Esta ganancia que habla el siervo del Señor respecto a la muerte no puede ser separada de la ganancia para la causa y magnificencia de Cristo, ya que el motivo en el que el apóstol se alegra en gran manera es que Cristo será glorificado en su persona. Versículo 20, ¿qué nos dice? ¿Lo tiene ahí? Es mi anhelo y con toda confianza, sea que viva, que siga viviendo de estas amenazas del imperio, o sea que me muera, sé que Cristo va a ser magnificado. ¿Cuántas alaban el nombre de Él? Eso lo debe saber usted y lo debe tener claro. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces la muerte será una ganancia, pues ella será la puerta para un mejor conocimiento de Cristo, para un mejor servicio más dedicado eternamente para su gozo, para más exuberante, amados hermanos, para su adoración, más extasiada, aleluya. ¿Se acuerdan? Hechos de los Apóstoles capítulo 10. El man está esperando que ya la viejita, la hermanita, le haga unas arepas de harina y bien gordas, bien gruesas, y se para y se va para la azotea, como decir allá aquí. Ay, Señor, reprendo a Satanás. Yo quiero adorarte, quiero alabarte, pero el olor a arepita de viuda, Señor, ay. Cuando de pronto un ruido, como bajando caína. ¿Qué es eso? Uy, ese lienzo, ¿qué será? Una visión. Tal será que cuando empiece a ver esas culebras, esos lagartos, esos sapos, hermano, queda en éxtasis este man. Pero más cuando escucha la voz del Señor: Pedro, mata y come, no llame inmundo lo que yo he creado. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando usted parte a la muerte, hermano, se acerca en mayor éxtasis a exaltar y a magnificar el nombre de su amado Creador y de su precioso Salvador. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque allí todo depende y está en Cristo para la gloria de Dios Padre, aleluya. Por eso todo en la vida del apóstol estaba enfocado en Cristo, como lo es estar en usted y en mí. Amén. Y era por ello que el Señor era glorificado en la vida y persona de Pablo, lo sería mucho más en su muerte. 1 Corintios 13:12.
Mire, pónganle cuidado el contexto. 1 Corintios 13 nos describe la excelencia del amor, nos manifiesta, amados hermanos, la realidad de los dones, de los ministerios, de los talentos, etcétera, etcétera, sanidad, milagro, bueno, un poco de cosas, conocimiento, fe y todo eso. Pero aquí dice, ahora vemos, aunque todas estas maravillas están en el entorno nuestro, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara, aleluya. Ahora conozco en parte, póngale cuidado a esa parte. Ahora conozco en parte. ¿Qué es lo que el apóstol está diciendo? Que cada día te estima esto por basura para conocer más y más al Señor. Pero él dice, ahora conozco en parte, pero entonces cuando yo muera y aparezca en la presencia de Jesús, voy a conocer como fui conocido. ¿Por qué? Porque voy a ver la gloria de Jesús y la gloria del Padre, el cual en su mente me conoció cuando determinó cuándo debía nacer y cuándo debía convertirme para la honra, la alabanza y la oración de su santo y maravilloso nombre. Registra que el morir es ganancia, porque el creyente en esta vida corporal no puede ver con total transparencia a Cristo. Y esta percepción será completamente clara cuando le conozcamos cara a cara, donde le conoceremos completamente. Aleluya. Esto nos permite entender, iglesia, lo que es la muerte para el creyente. Alabado sea el nombre de Dios. Nada de susto, nada de pánico, así sea chiquita, así sea grande, así sea monstruoso, así sea lo que sea. La muerte tenga un regocijo y una esperanza de triunfo para nuestra vida. Versículo 20 y 21. Bueno, usted lo lee ahí, yo me le adelanto para ganarle. La parte final del versículo 20 une la frase con la del versículo 21. La parte final del versículo 20 une la frase del versículo 21, ya sea por vida o por muerte, con la frase, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Miren esa, la unión de esas dos frases. Ya sea por muerte o por vida o por muerte, amado hermano, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En ellas podemos apreciar la firme confianza que por nada iba a ser avergonzado el apóstol Pablo, pero también tenía clara la meta de su misión y visión, que en cualquier situación haría honra y exaltación a Cristo, su Salvador y Señor. Por ello estaba listo, dispuesto, ya fuera a quedarse en favor de la obra, en beneficio y regocijo de la fe de los hermanos de Filipos, como en partir y dejar esta tierra, lo cual recalca le era mucho mejor, siendo este su deseo, pues siempre vivía listo y preparado para ello. Y eso es lo que nos enseña ese pasaje a nosotros, iglesia: estar listos, activos en la obra del Señor, no perezosos ni flojos ni cobarde, sino activos y estar listos para morir y partir con el Señor, teniendo la plena certeza y seguridad que sea que vivamos o que muramos, pertenecemos al Señor. Amén. Considero que cual el Señor en Getsemaní solo buscaba agradar a Dios, siguiendo y haciendo su voluntad, de Él cualquiera que ella fuere, pues apreciaba ambas alternativas, vivir o morir. ¿Qué es lo que considero? Que al apóstol Pablo le pasaba por su vida lo mismo que a Jesús en el Getsemaní. Aunque Jesús no quería ir a Getsemaní, por lo terrible que era aquello, no podemos describir la dureza, la crueldad de ello, pero le dice al Señor: no quiero mi voluntad sino la suya, yo estoy dispuesto. Entonces Pablo le está diciendo: yo estoy dispuesto a vivir en tu voluntad, o si es tu voluntad, morir. Pero en todo quiero que tú seas exaltado. Amén, bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, de esta manera percibimos que para el apóstol el vivir en Cristo era Cristo y el morir ganancia, porque en cualquiera de estas alternativas y realidades su motivación era la de magnificar a Cristo el Señor. Vamos a observar y a meditar en 3 textos para de esta manera poder hacer y comprender el contraste en quedar en el cuerpo y morir en Cristo. Vamos a observar y a meditar en estos textos para de esta manera poder hacer y comprender el contraste entre quedar en el cuerpo y morir en Cristo. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son. ¿Con qué? Póngale cuidado a eso. ¿Entiende por qué Pablo tranquilo podía seguir en la tortura del martirio carcelario? Sabía que esa tortura no se podía comparar con la gloria que le esperaba y por ende quería morir. Segunda de Corintios 5:18. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y ¿qué más? Ay, alabado sea el nombre del Señor.
Esa era la apreciación de los apóstoles que vivían para Cristo. En plena confianza, querían más morir que seguir viviendo. Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Si usted no quiere morir, está diciendo: no quiero llegar a la meta. Pero los apóstoles querían llegar a la meta, por el cual Cristo los había llamado y lo ha hecho sus apóstoles. 2 Timoteo 4:6-8 lo conocemos. Porque yo ya estoy listo para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Nada de lamento ni de lloriqueo en el apóstol. ¿Qué sigue diciendo? He peleado la buena batalla. Por eso quería morir, porque él no era perezoso como muchos de nosotros, ni flojos para hacer la obra evangelizadora. He acabado la carrera, aleluya. He guardado la fe. Esto sucedió 5 años más adelante que cuando lo que pronunció en Filipos. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, por eso me quiero morir, la cual me dará el Señor, por eso me quiero morir. Fue justo en aquel día, por eso me quiero morir. Y no solo a mí, por eso me quiero morir, sino también a todos los que aman su venida y se quieren morir. Ubíquenme en la pantalla, mis amados, el contraste. Contraste entre el permanecer aquí y el partir para estar con Cristo. Contraste el permanecer aquí y el participar para estar con Cristo. Seguimos. Aquí en esta tierra, una residencia. ¿Qué más? Es quizás lo mucho que tienes. Si alguien tiene más, gloria sea al Señor y alabado sea el nombre del Señor, sépalo tener. Pero todo eso se borra el mapa. Todo eso tiene culminación, tiene fin. Pero el partir con Cristo, ¿qué? ¿Cuál quiere? ¿Alístese para morir? ¿Alístese para morir? Si quiere la permanente, alístese a morir. B, el sufrimiento mezclado con, ojo a eso. Y allá, al otro lado, pues lo digo, se reposa allá donde lo mandan, en ese ataúd. Ni cucarachitas, los gusanos se comen, no le hace ningún ruido a su cuerpo, su alma sigue descansando. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Sin mezcla de ningún sufrimiento. C, en esa tierra, el vivir sufrimiento de y por este mundo. Allá empieza el gozo eterno. ¿Por qué el gozo eterno? Porque después de la muerte en Cristo, usted no va a sufrir ni cosquillas siquiera. Ni siquiera va a mirar que la hermana le arrugó los ojos haciendo mala cara. No, hermanito, no. Ni siquiera va a tener ese chance. D, aquí, ojo a eso, ausente del Señor aunque andamos con el Señor. ¿Qué quiere decir ausente del Señor? No estoy cara a cara con Él, no vivo cara a cara con Él, pero allá estar en la morada de Él para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. F, la lucha. Y allá todavía no quiere morir. Y F, el dominio y la esclavitud del pecado todos los días nos agobia. Todos los días nos pone a luchar. Algunos los pone a llorar, otros los pone a quejarse. Pero allá el dominio de la completa liberación del pecado, la vida plena en santidad, por la que tanto luchamos y nos esforzamos para agradar a Dios. Conclusión. Sigue que me tocó correr a lo último. Amados hermanos, no, esta vida hermosa solo es victoriosa cuando la vivimos con y para Cristo. Es ello lo que nos hace vivir gozosos y fructíferos en medio de todas las vicisitudes que la vida terrenal trae. ¿Ustedes creen que Pablo, estando en la prisión, vivía victorioso? Él lo dice claritamente en esos 4 versículos. Cuando usted vive, aprende y sabe vivir para Cristo, no hay vicisitud que te aflija, porque usted sabe que eso es lo que comprende su caminar en esta tierra de fe en pro de ir a encontrarse con su Señor. Pero cuando amamos más el mundo que el conocer a Dios, estar cerca de Jesús, las vicisitudes de esta vida nos afligen y nos llevan muchas veces a querer renunciar y a dar palabras de no exaltación a Cristo. Ojo,
de no exaltación a Cristo. Entonces, amados hermanos, si Cristo es el origen y centro de nuestra vida, si Cristo es la misma esencia de nuestra existencia, si Cristo es el modelo de nuestro vivir diario, si a Cristo debemos toda nuestra obediencia, entonces estar cara a cara con Cristo será nuestro gran premio y galardón. Y solo así es que podemos entender y proclamar como el apóstol Pablo. Digan conmigo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. De otra manera no podemos decir eso. Cierre sus ojos y dialogue con su Señor en este momento, porque sé que la palabra de hace 8 días y este resumen ha sido clara para su vida.